¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto poder saludarlos este día una vez más. Creo que pues estamos agradecidos con Dios por poder continuar con estas reuniones virtuales en las que nos estamos comunicando y estamos tratando de dar algún tipo de seguimiento a temas bíblicos. Obviamente, mi nombre es Abner Rivera. Creo que pues obviamente los que regularmente ven eh, estas reuniones virtuales o estos en vivos, pues ya me ubican y conocen. La intención es poder hablar de la palabra de Dios, de la palabra del Señor, de la Biblia en específico. Y como les decía en su momento, pues la intención también es que podamos ir revisando versículo por versículo y podamos ir viendo lo que la palabra misma nos va explicando con relación a nuestra fe. Y así pues poder hacer crecer la fe nuestra y poder compartir con más hermanos esta fe. Quisiera comentarles pues que desde hace unos meses atrás iniciamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, en donde estábamos explicando las razones por las que queríamos hacer esto. Y obviamente pues no me voy a detener tanto tiempo en esa explicación, porque es importante que avancemos también con todas las demás cosas, pero básicamente la intención primordial es que nos volvamos lectores más recurrentes de la Biblia, pero no solamente lectores, sino que también aprendamos de alguna manera a buscar la razón, el significado o las verdades bíblicas que en la misma palabra pueden existir, y usar en algún momento algún tipo de referencias, como por ejemplo la temporalidad, la historicidad de un mensaje o de una carta o de un versículo que se lee o de un pasaje que se pueda estar analizando, y pues poder de alguna manera extraer, obtener, recibir lo que es pues parte para nosotros. Como les decía, por eso utilizamos eventualmente la historicidad y la temporalidad, la cultura también, porque es importantísimo que hay algunas cosas que nosotros podamos entender que pues en cuanto a culturas pueden estar diferentes, pueden diferir, y que creo que todo esto también es necesario que lo podamos platicar y podamos llevarlo a un término importante, ¿verdad? Dicho esto, quiero comentar que también pues ya vamos por el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Son 16 capítulos que contienen esto, y vamos por el 4 leyendo, porque como les estaba comentando, nos detenemos regularmente a platicar y a mencionar algunas cosas que pues considero que son interesantes. Y también en algunos momentos pues hay personas que comparten algún comentario o hacen algún tipo de aportación para que podamos de alguna forma pues extendernos y crecer en cuanto a todo esto. Pero sin más, quisiera hacer una oración para comenzar y luego comenzar la lectura de este día. Eh, Creo que hemos estado ya haciendo varios en vivos, y pues si en alguno de ustedes existe el interés de poder revisarlos, pues están ahí registrados en las redes sociales, tanto las mías como las de la iglesia donde soy pastor, y pues pueden estar ahí tratando de ver de ponerse al día con todo esto. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día. Gracias, Señor, por las personas que se conectan, por las personas que se involucran y ven este contenido, esta lectura. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú permitas, Señor, que podamos abrir el entendimiento, conocer, Señor, pues profundizar en esto, porque al final de cuentas es lo que nosotros necesitamos y queremos. Y pedirte, Señor, que tú permitas que nuestro entendimiento sea ministrado a través de esta palabra, y también sea, Señor, renovado, porque en el mismo libro del apóstol de Pablo dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces, Señor, ayúdanos a que todo esto pueda suceder y que sea de bendición, porque ese es el fin primordial de hacer esto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la primera parte del capítulo 4, en donde mencionamos básicamente algunos principios y algunas enseñanzas que nos dejó esto, como por ejemplo la constante discusión, podría yo decir, en cuanto al apóstol que está mencionando, porque hay una confrontación, digamos así, en donde
Por ejemplo, los que pertenecían al pueblo de Israel creían o pensaban que la salvación se daba por medio no solo de Jesús, sino también por medio de algo que nosotros hiciésemos o hiciera la persona que tuviera que ver con la ley de Moisés, con el antiguo pacto, con el Tanaj. Y entonces ahí, como les repito, había una discusión porque algunas personas y algunos que enseñaban ley, que enseñaban doctrina, decían, por ejemplo, que era muy necesario que aparte de reconocer a Jesucristo como el Señor y como el director y el líder de la iglesia y el líder del movimiento revolucionario llamado cristianismo, y cuando hablo de revolucionario espero que nadie lo vaya a tomar por el lado político porque nada que ver, pero fue revolucionario en cuanto a la postura porque le cambió y le movió la mentalidad a mucha gente, a millones de personas en este punto de la historia de la humanidad. A millones de personas les ha transformado el pensamiento y por eso fue revolucionario, porque pues antes de Cristo había una corriente o varias corrientes, pero no tenían el impacto global que ha tenido el mensaje mismo de Jesucristo, y por eso es que yo digo esto. Entonces les estaba mencionando esto porque había una corriente muy fuerte que hablaba de que la gente se tenía, sí, si quieren reconocer a Jesús está bien. Algunos no creen, no creían y no, algunos no siguen creyendo hasta hoy que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre para poder redimir nuestros pecados, y siguen esperando a un Mesías. Estoy hablando en específico de mucha gente que pertenece al linaje de Israel, a los hijos de las 12 tribus de Israel, o a los descendientes de las 12 tribus de Israel, para decirlo un poco más adecuadamente. Pero les decía esto porque a lo que voy en cuanto a este punto es que las personas que pensaban de esa manera, algunos se empezaron a volver creyentes en la fe a través de Jesucristo, pero el problema de ello era que estaban tratando de implementar en el pueblo, en la nueva congregación que se llamaba iglesia, estaban tratando de implementar que la gente hiciera cosas para poder salvarse, para poder acceder a la salvación, o para poder de alguna forma pues hacerse sentir bien ellos, creyendo que ellos, digamos, aliviando su conciencia, el cargo de conciencia, también iban a mover algo en las esferas eternas, o en los en el tema de la compasión y en el tema de la misericordia que Dios manifestó por mucho tiempo, siendo que al final de cuentas la verdadera razón de ser de que Cristo viniese a este mundo era que nosotros no necesitáramos ningún otro intermediario, sino solamente por Él, ser salvos, y pues no hiciéramos, o sea, nosotros no hacemos nada, no tenemos que hacer nada, solo ver hacia Cristo, verlo crucificado, como decía el apóstol Pablo, y pues de ahí en adelante creer en Él, y que obviamente luego de esto el creer en Él nos iba a hacer actuar de forma diferente, porque no es que esté diciendo yo que uno no tenía que hacer nada y no tiene que hacer nada. O sea, lo que pasa es que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, o para decirlo mejor, Cristo entra a nuestra vida, Cristo toma el control de nuestra vida y Él empieza a transformar esas cosas que nosotros simple y sencillamente no podemos cambiar por nuestros propios medios, y que son muy negativas para nosotros, que pueden ser desde cosas leves que no es que le hagan mucho daño a otras personas, hasta delitos en muchos casos. Les estoy diciendo todo esto porque básicamente es como una especie de resumen de lo que sucedió del capítulo 4 en el verso 1 hasta el verso 12, en donde, como les repito, Pablo está tratando de poner en claro que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Jesús muera en la cruz, y que diga, bueno, yo morí en la cruz por estos que se movían o hacían tal o cual cosa. Eso no pasa, ¿sí? Y pues, pero que eso no significa que nosotros no tenemos que hacer nada. Y también pues temas como de las prácticas ritualistas, y en algún punto también de salubridad, digámoslo así, en donde hablábamos, por ejemplo, de la circuncisión, que era un ritual, que fue un ritual, o que es un ritual en algunos casos, muy importante e interesante de analizar únicamente, y entender que, por ejemplo, esto era una señal distintiva de Israel y sus tribus, y que los demás pueblos en su entorno no lo practicaban porque pensaban de otra manera. Y probablemente al nosotros meternos un poquito más
en la enseñanza específica de lo que es la circuncisión, podríamos ir encontrando mucho más material que pudiéramos aplicar para para los requerimientos. Pero básicamente también eso fue parte del tema, de la temática que el apóstol Pablo estaba mencionando, y usó mucho, por ejemplo, la analogía del salmista cuando David habla poéticamente y dice que el hombre es que cuán bienaventurado, perdón, es el hombre a quien no se le encuentra, o quien se encuentra inocente de los tres cargos, por así decirlo, más fuertes que alguien puede tener delante de Dios, ¿verdad? Y es perdonado, es borrado su pecado, y es cubierto su pecado, perdón, y es sacado de la lista de gente que estaba a punto de ser condenada para morir, para tener un futuro infeliz y desgraciado. Entonces el apóstol Pablo cuenta que hay un salmo muy bonito que habla de eso, y él dice qué bienaventuranza más increíble, y esa bienaventuranza nos hace a nosotros ver que Dios nos ama, nos salva y nos perdona, no por algo que nosotros hagamos, sino porque Él es Dios. Y si nosotros entendemos ese mensaje y lo aprendemos y lo aplicamos a nuestra vida, con el perdón damos el primer paso. Pero de ahí en adelante hay muchos pasos más que dar, y pues ya Dios nos va a ir guiando, pero en la mayoría de cosas que Dios nos guíe, también nos va a ir pidiendo que nosotros obremos o actuemos, y pues esa es, por así decirlo, la próxima parte del concepto de las obras. En grandes rasgos estoy mencionándoles esto. Verso 13 de Romanos capítulo 4 dice de la siguiente manera: porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Tengo acá a mi alcance otra Biblia, tengo varias versiones aquí cerca de mí, y pues voy a tratar de leerlos para ver qué enriquecimiento nos pueden dar en cuanto a la amplitud de los conceptos. Dice: porque no por medio de la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Esta es una versión que se llama Reina Valera Revisión Textual, segunda edición. Es una joya de Biblia. Pero bueno, vamos a esto. Abraham dice en este versículo que iba, o que fue dada la promesa en él y a la descendencia de él, que él iba a recibir como herencia el mundo, el cosmos, la tierra, por así decirlo. En este punto pues podemos hacer una un acercamiento, y justamente la palabra que utilizan acá es cosmos, en donde dice porque no fue dada por la ley. O sea, a Abraham no le prometieron nada a través de los principios de la ley. Y no sé, para los que son asiduos lectores y para los que ya tienen tal vez algunos años o algún tiempo de estar leyendo la palabra de Dios y de estar tal vez estudiándola, porque yo conozco personas que han pasado muchos años, gracias a Dios, estudiando, analizando, tratando de comprender, tratando de asimilar, tratando de absorber el conocimiento de la palabra, pero creo que aquí hay algo que le puede salir, que le puede surgir como una situación bastante interesante. Porque si nos ponemos a pensar, la ley no fue dada para Abraham, ¿sí? La ley no era para Abraham. De hecho, la misma, creo que en el capítulo 3, donde estuvimos hablando, también parte de todo esto nos hablaba acerca de la ley de la conciencia, en donde habían personas que no vivían bajo la ley de Dios en cuanto a los principios que Dios le había dado al pueblo de Israel por Moisés. Pero es fácil de inferir un asunto, ¿sí? Y puede hacer que esto lo pasamos por alto. Pero lo que yo le digo que es fácil de inferir es el hecho de que Abraham era el ancestro de Moisés. ¿Y eso en qué posición nos deja? Pues nos deja en la situación de darnos cuenta que Abraham no podía o no tenía sentido que estuviese hablándose de él acerca de la ley, porque en tiempos de Abraham no existía como tal lo que se conoció con el tiempo como Torá, que eran las instrucciones. Y alguien dirá, bueno, ¿y entonces eso significa que Abraham vivía sin ley? No, Abraham vivió
inspirado por Dios, recibió la revelación del amor de Dios, recibió la instrucción de Dios de salir de su tierra, de su parentela, Génesis capítulo 12 en adelante, ¿verdad? Pero la ley de alguna manera estaba siendo trasladada directamente a él. No existía Aarón como un sacerdote, no existía el linaje de Aarón como sacerdocio para explicar y enseñar los principios fundamentales de la ley. Era otro tiempo. Pero es curioso lo que les digo, ¿verdad? Es algo que uno puede analizar porque Abraham era de otro tiempo, sin embargo, en este punto se menciona el concepto de la ley y se le está diciendo básicamente al escucha y al lector que Abraham no recibió la promesa, ¿sí? De que su simiente iba a heredar el mundo, no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Entonces en este punto podríamos nosotros incluso hasta decir que la ley no llegó antes que la fe. No sé si me estoy explicando en cuanto a esto. A mí me sorprende y parece algo tal vez muy sencillo y cualquiera diría, ah, sí, ¿eso qué? O sea, ¿a qué viene o cuál es el punto? O sea, si usásemos a Abraham como el referente para esto que estamos hablando, estaríamos diciendo prácticamente que nadie debió haber obtenido, ni visto, ni leído, ni buscado conceptos de la ley sin tener principios de fe claros en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque de ahí fue que surgió todo el legalismo, toda la enseñanza religiosa, toda la enseñanza fuera de lugar y todos los puntos en donde los hombres quisieron sojuzgar a otros hombres. Usando, por ejemplo, su rol de sacerdote, su rol de maestro de la ley, de rabino, de estudiante de la ley, de escriba, de fariseo y de cuanta cosa que se podía pues establecer. Lo que pasó realmente, el problema que pasó en ese punto fue que muchas personas divorciaron la vida del principio de enseñanza de Dios, que era la fe, de la ley. Y mucha gente estuvo en aquel tiempo diciendo, es que a mí me da miedo que alguien venga y me descubra, por ejemplo, haciendo algún pecado, haciendo alguna cosa, porque según la ley yo tengo que morir. No sé si me estoy explicando. Y obviamente, pues sí, para alguien que estaba haciendo algo malo había una consecuencia que en muchos casos era un castigo y eran castigos severos. Pero nadie debió haber ido al espíritu de la ley sin la fe. Al final de cuentas caemos nosotros en la conclusión de que la fe llegó antes que la ley. No sé si, en serio, no sé si me estoy explicando en cuanto a esto. Y me llama la atención otro punto muy interesante que es, yo creo que se los mencioné en algún momento, si no se los digo hoy, pero cuando usted ve, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la palabra fe, en el griego que se lee, ¿verdad? Es una palabra regular que se dice pistis y de donde se origina el concepto latino de fides, que es digamos, la palabra más básica de donde se originó lo que ahora nosotros le llamamos fe, de fidelidad, de ese tipo de conceptos que están en alguna forma ligados y tiene que ver con confianza, ¿sí? El concepto de pistis, de donde se originó la idea de fides. Fides es, como le decía, fidelidad, y cuando nosotros hablamos de fidelidad, pues obviamente decimos, esta persona es fiel, y si esta persona es fiel es porque es digna de confianza. Eso implica definitivamente que la persona digna de confianza se le puede pues dar muchísimos atributos y muchísimas libertades y pedir muchísimos resultados porque es una persona digna de confianza. De ahí es que se origina todo esto. En algún momento yo expliqué todo este tipo de ideas en la iglesia, hasta de dónde salió, por ejemplo, el concepto faith y muchas otras cosas de cada idioma, porque es sumamente interesante ver todo eso. Ustedes, las etimologías son una joya. Pero bueno, volviendo a esto, les estaba mencionando este punto precisamente por el hecho de que así se menciona en el caso del griego la palabra fe, que es pistis, de donde se origina fides. En el hebreo
regularmente la palabra para hablar de fe es una palabra que se dice emuná. Y esa palabra emuná, curiosamente, es de donde se origina el concepto de amén. Entonces yo en algún momento le estaba contando a la iglesia y les estaba diciendo que esa idea de el emuná o decir emuná o declarar la emuná de Dios o a Dios es como decir sí Señor, pero no solo es decir sí Señor, yo lo creo. No es sí Señor, así, o sea, y recibir todo en función de confío en ti, tú me lo vas a dar, o confío en ti, tú vas a responder, sino que es como la emuná también implicaba esa como sujeción, si lo puedo decir así, y esa humildad de bajar el rostro y decir, Señor, tú vas a tomar esta decisión. Yo pensaba que iba a ser de otra forma, yo pensaba que podría ser de tal o cual, o simplemente no sabía cómo hacerlo. Y me parece difícil que pueda suceder, pero si tú lo dices, si tú dices que así va a ser, yo lo único que tengo que decir a ello es emuná. Emuná significa amén, se dice amén, vino a ser el amén que nosotros mencionamos, pero básicamente esa es la palabra por excelencia en el hebreo para decir fe. ¿Y a qué viene todo esto que le digo? Que amén, cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo así es, estamos haciendo una afirmación, ¿sí? Una afirmación de que algo es, de que algo va a ser, de que algo no tiene, o sea, de que en este caso no va a variar, porque ya nos dijeron cómo iba a ser, ya nos instruyeron y ya nos pusieron a caminar sobre ello. Yo decía, creo que el domingo en la iglesia, cuando estaba predicando, que el Señor hace caminos para que nosotros, caminos de antemano, para que nosotros simplemente caminemos sobre ellos. Esto es todo lo que nosotros estamos viviendo, es parte del camino que Dios quiso que nosotros comenzáramos a andar, y que pues nos ha llevado por muchas experiencias, espero que la mayoría buenas, pero a lo que voy es que uno camina en fe, uno camina por emuná, uno dice, Señor, ¿tú quieres que me mueva hacia la derecha o hacia la izquierda? Y cuando Dios te dice hacia dónde moverte, entonces tú dices emuná. Por eso les estaba diciendo, no solamente es tema de decir tengo fe para recibir promesas, para recibir bendiciones, para que me saque la lotería, para que me den un carro nuevo, para que tenga una casa, todo, para todo eso es necesario tener fe y es importante, pero hay algo más grande que las cosas materiales para las cuales necesitamos fe, y es aceptar el plan de Dios, aceptar la bendición de Dios, aceptar el señorío del Señor, valga la redundancia, el señorío de nuestro Dios sobre nosotros, y reconocer que nosotros somos, como dice su palabra, dice, reconocer que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Para eso se necesita fe. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y por eso ese tipo de actitudes en Abraham le fueron contadas como justicia. Porque entonces él conoció al que estaba tratando de dar la ley y entendió el espíritu de esa ley y se movía en función de las instrucciones que el mismo Dios que le había dado la instrucción, le había dado la promesa. ¿Sí? Es importantísimo entender esto porque en este pasaje de las Escrituras dice en el verso 13, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa, ¿sí? Y dice, de heredar el mundo, y dice, pero no por cumplir la ley. Y aquí el apóstol Pablo, insisto, no es que esté diciendo que la ley no sirva o que no sirvió en su momento. O sea, es un error decirle a la gente que la ley no sirve o descartarla o demeritar la ley. Sí, es un error porque esos fueron los principios que aparecieron para que nosotros, bueno, nosotros no tanto, sino el pueblo de Israel se diera cuenta quién era Dios y quién eran los súbditos. Cada vez que alguien infringe algún principio de la ley, lo que demuestra no es que la ley no sirva, sino o que no debiese existir o que ya no tiene validez, sino simplemente demuestra que hay un Dios superior a nosotros y que tiene un Hijo extraordinario que fue el único capaz de venir a este mundo en cuerpo humano a cumplir con cada uno de los principios, preceptos, mandamientos, instrucciones y guianzas de la ley, y a pesar de ello fue el que cargó con los pecados de la humanidad. Es increíble todo esto que pasa en cuanto a la fe, en cuanto a la ley. No nos está diciendo que la ley hay que quitarla, sino que Abraham entendió primero la fe y luego siguió las instrucciones de Dios, porque Dios sigue dando instrucciones. No significa que la ley que vivieron muchos religiosos, muchos
fariseos, todo lo que ya mencioné, toda la gente que incluso hasta el día de hoy siguen en algunos casos tratando de insistir con la gente, decirles es que usted tiene que usar kippah, usted tiene que ponerse un talit, usted tiene que vestirse de tal o cual forma, usted tiene que creer de tal manera, en algunos casos hablan con personas y les dicen tú necesitas reconocer a Jesús. Pero aparte de reconocer a Jesús, necesitas entender que Jesús, el judío, Jesús el israelita, también cumplió con la ley y empiezan a tratar de llevar a las personas por principios, digámoslo así, de ley, que están escritos en la Biblia, algunos mal interpretados y por la misma mala interpretación, mal aplicados, mal vividos, mal enseñados. Entonces, me gustó muchísimo porque aquí nos está diciendo, primero es la fe, luego es la ley. ¿Por qué? Porque Abraham conoció primero a Dios por la fe. Y cuando Dios le habló, le dijo, te vas a otro lugar. Luego nació Isaac de Abraham. Pero démonos cuenta también que en ese ínterin nació también Ismael, que fue cuando Abraham, perdón que lo diga de esta forma, porque quizá yo soy la persona menos indicada para emitir este tipo de comentarios que pueden parecer como juiciosos, o de juicio, perdón. Pero lo que les quiero decir es que Abraham en algún punto quiso él o alguien de su casa hacer las cosas como una especie de ayudadita a Dios, como un empujoncito a Dios, porque ellos no podían resultar teniendo un hijo. Entonces dijeron, bueno, por medio de Agar. Cuando Abraham quiso hacerlo a su manera, vinieron los problemas. Cuando Abraham esperó en la promesa, vinieron los problemas también, pero junto con los problemas pasaron cosas sumamente extraordinarias y es lo que estoy tratando de decirles. Abraham le creyó a Dios y cuando le creyó, Dios lo tomó como un justo. Amén. Y eso es lo que dice en este versículo, sino porque Dios lo aprobó por la fe, ¿sí? Y era lo que les estaba mencionando. Surge Abraham y Dios lo toma como el patriarca por excelencia del pueblo de Israel, también como padre de los ismaelitas y en alguna medida pues una referencia para el mundo cristiano, digamos así, referencia en cuanto al concepto de fe, porque esto es muy grande y unas figuras y unas cosas muy interesantes que podríamos ir recogiendo como espigas en cuanto a las enseñanzas de este gran hombre de Dios. Pero creo que la aprobación que él recibió fue precisamente por conocerlo a él. Cuando nace cuando nace Isaac, entonces empieza como a conducir el camino hacia lo que fue el pueblo de Israel, porque entendemos entonces que aquí, por esa razón es que se menciona a Abraham como diciendo, Abraham es ancestro de Israel, Abraham es ancestro de Ismael, Abraham es el ancestro de muchos, pero él no conoció a Abraham no se le dieron los 20 mandamientos los 10 mandamientos, de Éxodo 20, que es el decálogo universal de la ley. A Abraham no se le dio los 614 preceptos conceptos de ley del Antiguo Testamento que aplicaban precisamente para la circunstancia y la historicidad en la que estaba el pueblo, que eran básicamente los nietos o los bisnietos de Abraham. ¿A quién se le dio? Pues se le dio a Moisés. Moisés, que fue el gran legislador del pueblo de Israel, un descendiente de una de las tribus de Israel, que era obviamente esa tribu hijo de Jacob, y Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Hasta Moisés vino a ser promovida y declarada la ley, las instrucciones y las enseñanzas, y se establecieron a través de él por un sacerdocio arónico, ¿verdad? Y se empezaron a poner turnos y empezaron a enseñar y etcétera, hasta el tiempo en el que surgió Jesucristo y en donde Cristo se dio cuenta cómo se habían retorcido muchas cosas, porque en un inicio era, ¿tienes fe? Te prometo que vas a ser bendecido. Haz esto, esto y esto. No es al revés, no es decir, tienes que hacer un montón de cosas para que Dios te bendiga. No, tienes fe, vas a ser bendecido, tienes instrucciones para hacerlo.
Y vuelvo a lo que les estaba mencionando hace un momento. Hay muchos casos en donde las personas se frustran porque dicen, es que yo no me puedo portar bien. Es que nadie se puede portar bien. El único que se ha portado bien en todo aspecto fue Jesús. De ahí nadie más, por muy bueno, por muy santo, por muy elevado, por muy pilas que se sienta, nadie se puede portar bien en esta tierra porque estamos sujetos a un cuerpo carnal que todo el tiempo nos está demandando el que nosotros hagamos cosas que no queremos. El apóstol Pablo lo dice en esta misma carta en unos capítulos más adelante que vamos a leer en su momento. Pero, o sea, ninguno de nosotros podríamos venir y decir soy justificado, soy bueno, soy mejor, solo porque sí. Todos caemos siempre en la cuenta de que si no es por Jesús, ninguno podría optar a ese amor. Entonces hay que tener fe. Hay que tener fe para creer en Jesús y esa fe nos hace a nosotros aceptos delante de Dios. Pero eso no significa que Dios venga y nos diga, ¿tienes fe? Bueno, ahí ándate pues y haz lo que querrás o mira cómo salís. Sino que le dice a uno, primero necesitas tener fe, te justifico y luego te voy a mostrar cómo hacer las cosas, ¿sí? Porque eso básicamente era el espíritu de la ley, cómo hacer las cosas. Por eso Torah es una expresión hebrea, obviamente, y de raíces arameas, que significa literalmente traducido a nuestro español, aparte de ley, significa instrucciones y mandamientos, ¿sí? Instrucciones, mandamientos, Torah, ¿sí? Eso es lo que significa, no imposición. Por eso es que nosotros vemos muchas veces a personas que dicen, sí que eso es de la Torah, sí que eso es de la ley, sí que no sé qué, y descalifican eso porque probablemente se encontraron con personas que al hablar de la Torah le estaban tratando de obligar y querer enseñar cómo vivir su vida, cuando en realidad lo que la ley, el espíritu verdadero de la ley es tú que tienes fe, déjate instruir por Dios, y sí, es necesario que haya alguien que te enseñe esos principios, pero no alguien que te quiera imponer cosas que ni él mismo es capaz de llevar, porque la Biblia lo dice. Vamos al verso 14, que es lo que vamos a leer en este momento. Y pues espero que esté siendo claro en cuanto a lo que estamos mencionando, en cuanto a lo que estamos platicando. Y aparte de ello, pues si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna duda o alguna aportación, como hemos estado mencionando, pues con muchísimo gusto lo puede hacer llegar, ya sea por un comentario en esta publicación, en este en vivo, o ya sea por inbox, o si alguno de ustedes tiene nuestro número de WhatsApp, pues también con toda libertad lo puede hacer para comentarlo, para mencionarlo, y pues si requiere quizá de alguna respuesta o requiere de algo que se pueda decir, pues con muchísimo gusto lo puede hacer llegar. Hago este comentario porque sé que cuando hablamos de todas estas cosas, pues siempre surgen algunas inquietudes. Nos trasladamos al verso 14 del capítulo 4. Dice, no recibieron la promesa por obedecer la ley. Si así fuera, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor. Esto se llama palabra de Dios para todos. Vamos a ubicarnos, voy a ver si logro rápidamente ubicarnos en, vamos a ver, palabra de Dios para todos. Creo que también a final de año tuvimos una reunión bien bonita en la congregación, en donde pues tuvimos un desayuno muy agradable, pasamos un tiempo con las familias de la iglesia y yo precisamente les prediqué de un tema llamado promesas y les estaba explicando cuál era el significado de la palabra promesas, que básicamente es una palabra que por así decirlo, su significado del latín hacia nuestro español es básicamente hablar acerca de algo, pero no con el tiempo orientado hacia el futuro. Para decirlo de una forma más sencilla, es hablarle al futuro de alguien. Y como le decía, es algo bien sencillo y fácil quizás de hablar, de mencionar, por el hecho de que una promesa es como, o sea, como cuando alguien, padre de familia, le dice a su hijo o hija, le dice, mira, este fin de año, porque has sido buen estudiante, porque te has portado bien y porque yo tengo los medios, me ha ido bien también, a mí también, pues te voy a regalar o comprar o dar algo como un incentivo. Y se lo está diciendo unos 2 meses antes. Eso no pasó en el momento que se lo está diciendo, sino lo está diciendo en un tiempo, yo te voy a dar tal o cual. No sé si me explico. Es un poco similar al concepto de profecía.
y tiene sus diferencias obviamente, pero yo he mencionado esto regularmente en la iglesia comentándoles que hay muchísimas palabras que nosotros utilizamos que tienen prefijos, y esos prefijos regularmente tienen obviamente una palabra, o sea, está compuesto de dos palabras o de dos o más palabras, de las cuales pues una nos dice digamos, el carácter o la situación o para qué va a servir, y luego otra nos da la cualidad de esa misma expresión. Y como por eso les decía, en este caso es la promesa, básicamente es decir, hablarle al futuro de alguien u ofrecimiento de algo a corto plazo regularmente, porque las promesas tienen que ver con casi todo el tiempo con un corto plazo, y cuando hablo de corto plazo pues me refiero a que no va a tardarse mucho, ¿sí? Que no es una promesa que nunca va a llegar, o que van a hacer, o sea, prometerle a alguien a los 50 años, sino que es quizá en muchos de los casos algo que va a ser a la brevedad posible, ¿sí? Y entonces estoy mencionando todo esto porque precisamente ese tipo de cosas que nos competen en cuanto a todo esto y está mencionado en las escrituras. El concepto griego que utilizan en esta traducción de la palabra promesa es epagelía, y está registrada aproximadamente, ¿qué les digo? Casi 52 veces, al menos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y se le está mencionando regularmente promesa, y tiene relación directa con todo lo que Dios ha ofrecido que va a hacer a su pueblo, ¿sí? Por ejemplo, el que Cristo viniera a este mundo fue el cumplimiento de una promesa. El que, por ejemplo, el pueblo de Israel saliera de Egipto fue el cumplimiento de una promesa. ¿Por qué? Porque les dijo, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la leche, a la tierra que fluye leche y miel. La promesa que Dios le dio a Abraham fue, te voy a llevar de este lugar a un lugar próspero y te bendeciré. La promesa sobre las promesas que recibió Abraham, o la promesa más grande que recibió Abraham, es te bendeciré. Una cosa, y tú serás de bendición. Te bendeciré y tú serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y aquí no solo habla del pueblo de Israel, porque vuelvo a la carga diciendo que en ese punto Abraham no era Israel. Abraham era el patriarca de su descendencia, que vendría implícito su hijo Jacob, que después se convirtió en Israel, el padre y el que lleva el nombre del país, digamos así. Espero también ser explícito en este caso, pero estamos hablando entonces de que Abraham, como dice acá, nunca recibió, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a la fe, y anulada es la promesa, dice, o sea, una promesa quedaría sin efecto si nosotros estamos queriendo que ese anuncio, que eso que se va a poner sobre todo, bueno, en el concepto epagelia, que es en griego, dice que es un anunciamiento, algo que trae una información extraordinaria, divina, y que siempre viene con augurios de cosas buenas. El mensaje o una promesa, eso que está hablando Dios, no tendría ningún sentido de ser, porque la gente no se salva, la gente no hereda, la gente no obtiene nada por medio de la fe, sino obtiene todo por medio de la ley. Y el problema de obtener las cosas por medio de la ley es que tenemos que hacer cosas para obtenerlo. No sé si me explico. Y eso es, digamos, esa gran disyuntiva y discusión y no tratar, sino la explicación tan magistral que hace en este caso el apóstol Pablo. Insisto, nosotros no podemos hacer nada para impresionar a Dios, porque ese es el punto de todo esto. Mucha gente religiosa de las diversas religiones, y también de las sectas, y también de las denominaciones que han surgido, porque tenemos que entender que el cristianismo como tal globalmente se conoce como una religión, pero probablemente es de las religiones que tienen muchísimos subgrupos y muchísimas denominaciones, y en algunos casos pues hay un tanto de sectarismo en ellas, en algunas, pero a lo que voy es que el cristianismo como tal
es una fe que está basada en un Dios, en el Dios de Israel. Y entonces lo que les estoy tratando de decir en este punto es que nadie puede heredar ni recibir una promesa que es basada en pistis, que es basada en confianza, que es basada en emuná, que es basada en la fe por sobre cualquier otra cosa. El próximo versículo 4:15 dice, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión, dice acá. Y se los voy a tratar de ubicar esto también, este concepto también, desde otra versión un tanto más parafraseada, ¿verdad? En el verso 15 de este mismo pasaje. Dice, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece. Dice acá, pero si no hay ley, no hay nada que obedecer. Y alguien aquí dirá, ¿qué está tratando de decir Pablo con esto? Que cuando una persona quiere ser justificado a través de ese tipo de situaciones legalistas, porque esa es la forma de decir tradicionalmente, cuando alguien siempre es mandato, imposición, estructura, hablando en el sentido negativo de la estructura, me refiero a que hay personas que dicen, yo soy, por ejemplo, yo soy tu líder y tú tienes que demostrarme todo tipo de honra y de reconocimiento y de un montón de cosas más, porque aquí yo soy el líder. Y si yo digo que aquí los hermanos se visten todos de tal color, así tiene que ser. Y hay mucha gente que hace las cosas que les están imponiendo. Y en algunos de los casos quizá no hay un sustento de Biblia o de enseñanza o de principio, sino simplemente fue por algo que la persona quiso que así fuera, y así fue como él recibió algún tipo de revelación, según él, de cómo es la vida cristiana. Eso es lo que estoy tratando de decir, porque dice, cualquier persona que esté insistiendo en querer cumplir la ley, lo que va a pasar es que se va a encontrar en la frustración de que no puede. Y si va a llegar con Dios diciéndole, este es el transporte que me trajo hasta ti, el Señor va a venir y le va a decir, tú no tenías que usar ningún otro medio que no fuera la fe. No tenías que venir aquí, no tenías que intentar buscarme por medio de la religiosidad, porque solo te impusieron cosas, solo te quisieron manipular o te quisieron influir para que tú fueras una persona que no tenías que ser. Es increíble, pero Dios nos conoce y nos ama esencialmente. Sí, nos ama esencialmente, y tenemos que entender que nosotros no somos los que provocamos la transformación en la gente. Sí podemos influir, sí podemos con nuestro ejemplo ser enseñarle a otros y que otros se sientan tal vez inspirados diciendo pues qué manso, qué tranquilo, qué persona más educada, qué persona más honrada, qué persona con tantas características, pero que todo lo que nosotros estemos viviendo sea genuino y no sea una cuestión forzada por querer que toda la gente nos vea y querer creer que con eso estamos agradando a Dios, porque por ahí no va, la cuestión de amar a Dios. Por eso es que aquí dice, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece. Quiere decir que así como nosotros le imponemos a alguna persona, tienes que ser de tal manera y no hacer esto y esto y esto, nosotros mismos estamos condicionando el estándar. Y resulta que si yo en algún momento de todas esas cosas que le estoy imponiendo a las personas, en algún punto de eso, yo cometo un error de esos o un error similar, entonces yo mismo me estoy condenando. Y si yo estoy hablando y haciendo las cosas o queriendo acercarme a Dios por esos métodos, lo que va a resultar entonces es que yo estaría provocando a Dios en el punto, en el entendido de decir que yo quería venir a ti por mis propios métodos, pero cuando fallé me encuentro que así como fui yo de riguroso con otros, así tú puedes llegar a ser riguroso conmigo. Y en la complemento del verso acá dice, pero si no hay ley, no hay nada que desobedecer, ¿sí? No hay nada que desobedecer. Y entonces viene acá, voy a leer algo acá también. Dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
O sea, aquí el apóstol Pablo también está deteniendo un poco su mensaje como diciendo, la ley es necesaria porque la ley es la que nos muestra y nos enseña qué está bien y qué está mal. Y nos enseña que lo que está bien está en Dios y lo que es malo está en muchos casos en nosotros y que nosotros necesitamos un salvador en la figura de Jesucristo. Porque por muy conocedor, por muy erudito, por muy como te creas, no eres bueno, no eres tan bueno como te imaginas. Perdón que lo diga de esta manera, tal vez puede sonar un poco ofensivo o puedes estar sentirse alguien que lo estoy insultando, pero es la verdad. Y tal vez para no sentirte mal, yo te podría decir que yo, en mi caso, yo podría estar creyéndome que por lo que hago, porque predico, porque voy o porque hago, soy una gran persona o por todo el conocimiento que en teoría tengo en mi mente, que no es mucho realmente, estoy hablando de mí. Puedo creer que por todo eso yo soy una persona extraordinaria. Y entonces viene la ley y lo que me enseña a mí es que no soy tan bueno, no soy tan pilas y no soy tan la gran cosa como yo me creo y que el único bueno es Dios. Amén.